Mila esker, gaur gurekin izateagatik. Bertaratu zareten lankide, ikasle eta lagunoi, arratsaldeon eta mila esker gaur giza eskubideen nazioarteko egun honetan gurekin ospakizun honetan bertan izateagatik. Gaur, Deustuko Unibertsitateak bat egiten du giza eskubideen nazioarteko egunaren ospakizunarekin. Ospakizun honekin mundu osoan giza eskubideak betetzea eskatzen dugu. Ezin ditugu onartu munduko bazter desberdinetan bizitzen jarraitzen ditugun giza eskubideen milaka urraketak. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada hace 77 años, el 10 de diciembre de 1948. Según Naciones Unidas, se trata del documento más traducido en todo el mundo. Está ya en 577 lenguas. La misión de la Universidad de Deusto, gure unibertsitatearen misioa, de formar personas que juntas transforman el mundo para tener y construir un mundo más justo, está íntimamente relacionada con los derechos humanos. También la apuesta de nuestra universidad de profundizar en las democracias plurales e inclusivas, que es uno de los focos de investigación para poder contribuir a través de la investigación a identificar y responder a los desafíos que afrontan las democracias contemporáneas. Es muestra también del compromiso de la universidad con los derechos humanos. El núcleo de la celebración que nos une hoy será la lectura dramatizada de la obra Voces desde la oscuridad, en el que se recogen testimonios de defensores de los derechos humanos a lo largo de todo el mundo. Es una obra que nos llega dentro del acuerdo que la Universidad firmó con la Fundación Kennedy Spain para promocionar los derechos humanos. Este convenio tiene como objetivo colaborar en la defensa y promoción de la educación, en particular en el ámbito de los derechos humanos. Kerry Kennedy visitó nuestra universidad en octubre del 24 para firmar concretamente este convenio. Precisamente, Voces desde la oscuridad nace a raíz del libro Speak Through the Power, Human Rights Defenders Who Are Changing Our World, de Kerry Kennedy, publicado en el año 2000. Ospakizunaren muina, ilunpeko ahotsak lanaren irakurketa dramatizatua izango da. Bertan, mundu osoko eskubideen defendatzaileen testigantzak biltzen dira. Lan hau, Robert Kennedy Spain Fundazioaren giza eskubideak sustatzeko sinatu genuen hitzarmenaren barruan garatu da giza eskubideak sustatzeko asmoz. Lekuko horiei ikusgarritasuna ematearen garrantzia azpimarratu nahi dut, askotan kontzientez garen errealitateen hautasunaren esperientziak irekitzeagatik. Testigantza horietan, empatia baloratzen da, giza duintasuna urratzen duten krimenen aurkako kontzientzia hartzeko modu gisa. Giza eskubideak ardatz dituen ezinbesteko balioa dugu empatia. Eskerrak eman nahi dizkiet, bihotzez, antzezlanaren irakurketa dramatizatua prestatu duen Deustu Kampusi, bereziki Peilori, egondan lanketa prozesuagatik taldean, baita protagonista izango diren Deustuko Unibertsitateko ikasleei ere. Eskerrak baita ere halaber, irakurketarekin batera gurekin ditugun musikariei. Jori izan dugu guretik, baina gehiago izango ditugu baita ere gurekin. Besterik gabe, antzeslana ikusi aurretik, lehendabizi, Kennedy Fundazioak larazina izan dizkigun hitz batzuk entzungo ditugu, eta ondoren, Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidente den Xabier Ejeitagarrenari emango dugu. Ia esker denak. Buenas tardes a todos, arratsaldeon guztioi. Es para mí un placer poderme dirigir a la Universidad de Deusto en Donosti. Siento muchísimo, tanto yo como el resto del equipo, el no poder estar junto a vosotros en esta primera presentación de la obra de teatro Voces desde la oscuridad, que tanto significa para todos nosotros. Seguro que el próximo año estaremos allí y podremos participar de una obra tan sumamente importante y que simboliza
todo por lo que estamos trabajando y intentando aportar un grano de arena para mejorar el mundo. Muchísimas gracias por vuestra cooperación, vuestra ayuda y enhorabuena porque poder llevar esto a cabo no es fácil. Así que muchísimas gracias y hasta muy pronto. Eskerrik asko. Orain, Xabier, zurea da hitza. Arratsalde on guztioi eta batez ere eskerrik asko Deustuko Unibertsitateari, Joni, Joseri eta Itxaurbe jaunari, talde osoari, baita ere Kennedy Fundazioari emandako aukeragatik, beti ere atsegina, rutina pixka eta puntu eta zeruekin egotea, batez ere egun berezi hontan, holako urtemuga batean, aipatu izan den moduan, giza eskubideen aitorpen, nazioarteko aitorpena, 1958an sortu zen Nazio Batuen bidez, eta jakina beste testuinguru guztiz ezberdina, kokapen historiko batean oso berezia eta oso larria zen momentu batean mundu osoan eta batez ere Europan, baina mundu osoan ere, eta zuzen ere sendotzeko giza eskubideen kontzeptua. Beraz, nik uste lehenengo nota aipatu nahi nuena da, onarpen hori ze garrantzia zuen bere garaian, eta noski gaur egun ere danok ezagutzen dugun modu. Azken finean, giza eskubideen kontzeptua, zuen dakizuen moduan, laburbiltzen ditu baita ere gizaren duintasuna, la dignidad de las personas, la dignidad de los hombres y mujeres que conformamos este planeta como elemento de protección de nuestros derechos, frente incluso a cualquier ejercicio del poder político como se había manifestado en esos momentos en la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad a la misma, como la comunidad internacional, además de reconstruir Europa y el mundo, pues se decide firmemente por la apuesta de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de ninguna naturaleza, a pesar de que, como la propia obra que vamos a disfrutar hoy, pues pone de manifiesto que se siguen produciendo en muchos lugares vulneraciones de todo tipo y condición, Hacía esa nota o esa referencia al origen en el año 48, pues prácticamente hace 77 años, como decía en este caso María José, y hoy en día tenemos un contexto muy diferente, pero tampoco conviene que seamos demasiado ingenuos y que pensemos que efectivamente estamos muy lejos de situaciones como las que se vivieron entonces. En la misma Europa se está viviendo una guerra terrible de Rusia con la invasión de Ucrania, en fin, con centenares de miles de muertos y una amenaza permanente sobre las reglas básicas del derecho internacional y de la democracia, y qué decir de lo que pasa también en Oriente Medio, en Gaza, a través de las vulneraciones y el genocidio perpetrado de manera sistemática por un Estado, por Israel. No he puesto solo 2 o 3 ejemplos, pero como veis, las vulneraciones de derechos humanos provienen de diferentes fuentes, pero aunque parezca paradójico, en muchas ocasiones provienen de los Estados, de los mismos Estados que dicen reconocer esos derechos que luego efectivamente nos arrebatan a todos los habitantes de este planeta. Beraz, labur bilduz nik uste, gaur egun ikusiko duguna dauka indar hori, azpimarratzeko giza eskubideen kontzeptua, eta guzti horrexegatik, niretzako obra handia da, zuen artean egotea, eta disfrutatu dezagun obra, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. El coraje comienza cuando una voz se levanta. Una voz se atreve y se levanta. Es así de simple. Hice lo que tenía que hacer. Entras en el corredor de la muerte y lo sabes. Ellos lo saben. No pueden decir que no lo saben. No pueden decir que no sabían dónde se estaban metiendo.
Entras en el corredor de la muerte y lo sabes. Sabes que este momento podría ser tu último. Entras en el corredor de la muerte. Y lo sabes. Sabes que este momento podría ser tu último. Eso es lo que sabes. Eso es. Yo sé lo que es esperar la tortura en la oscuridad y lo que es esperar la verdad en esa oscuridad. Hice lo que tenía que hacer para que la vida, no cualquier otra cosa, no tuviera sabor a cenizas. No pueden decir que no lo saben. Me dicen que de niño me gustaba la gente. Me hice amigo de los pigmeos. Aunque en mi comunidad, en el Congo, los consideraban como animales, yo comía con ellos, les daba mi ropa, los llevaba a casa. La sociedad se horrorizaba de que yo anduviera con los pigmeos, pero para mí eran mis amigos, igual que cualquier persona. John Tefa Tondoko. Sí, de niño era amigo de los pigmeos, sí. Claro que sí. Durante un mes, después de que me sentenciaron a muerte, tenía mucho miedo. Después me dije, voy a intentar morir de todas maneras. ¿Por qué morir como las de reír de mis enemigos? De modo que controlé mi vida en ese momento de crisis, y ese momento pasó. Si uno no puede prepararse para la muerte, no debe tomar la decisión de desafiar el reto. Tú entras en el corredor de la muerte. Me llamo Jafet Al-Sayed Seada. Estas cicatrices en la cara son de la vez que me tiraron por una ventana. Cuando me estaban investigando, me preguntaron si yo era responsable de todo lo que se hace aquí, en la organización egipcia en pro de los derechos humanos. Les dije que sí, que yo dirigía todo. Yo escribí el informe, lo leí, lo revisé y decidí publicarlo en un periódico. Este es nuestro trabajo, señalar los errores del gobierno. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Hafez Al-Sayed Seada. Sí, ese es su trabajo. Y lo tiraron por una ventana. Claro que sí. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Me llamo Digna Ochoa, soy monja y abogada. Mi padre era dirigente sindical en Veracruz, México. En el ingenio azucarero donde trabajaba, participó en las luchas por agua corriente, para conseguir caminos y títulos de propiedad de las tierras. A mi padre lo desaparecieron y lo torturaron. Los cargos en su contra eran falsos. Eso me incitó a hacer algo por los que sufren injusticias. No sabía, claro, que algún día a mí me iban a matar. No sabía que ahora les estaría hablando desde el otro lado de la muerte. Un día a mí me desaparecieron y la policía me mantuvo incomunicada durante 8 días. Entonces sentí en carne propia lo que mi padre había sentido, lo que otros habían sufrido. Ese sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas siempre me ha enfurecido. Si un acto de injusticia no me enfurece, podría verse como indiferencia, pasividad. Una vez presentamos un habeas corpus a favor de un hombre que se encontraba desaparecido hacía 20 días. Las autoridades negaban que lo tuvieran en custodia y nos negaron el acceso al hospital estatal donde averiguamos que lo tenían. Durante un cambio de turno pude colarme en ese recinto. Cuando llegué a la habitación donde estaba esa persona, respiré hondo. Abrí la puerta violentamente y les grité a los agentes de la Policía Judicial Federal que estaban dentro. Les dije que tenían que salir de inmediato porque yo era la abogada de ese preso. Y tenía que hablar con él. No sabían qué hacer, así que se fueron. Tuve 2 minutos, pero fueron suficientes para que yo lograra que él firmara un papel que probaba que se encontraba en el hospital. Lo firmó. A esas alturas los agentes de policía ya habían vuelto, furiosos. No esperaban que yo tomara una posición de ataque, la única posición de karate que conozco, de las películas, supongo. Por supuesto que en realidad yo no sé nada de karate, pero ellos creían que iba a atacarlos. Temblando por dentro, les dije que si me ponían la mano encima, verían lo que les ocurriría. Y retrocedieron diciendo, nos está amenazando. Y yo les dije, tómenlo como quieran. Me llamo Noam Viet Oud. Pasé 20 años en cárceles de Vietnam, 4 de ellos en aislamiento. Me prohibieron tener lápices, papel y libros. Para animarme cantaba, hablaba conmigo mismo. Los guardias creían que estaba loco, pero les dije que si no hablaba conmigo mismo, sí que me volvería loco. Trataba de tomar la celda como si fuera mi casa, como si hubiera iniciado una vida ascética, como un monje. Como no tenía libros, tenía que usar la mente. La meditación Zen me ayudó, ayuda para la introspección. Me las arreglé para escribir secretamente un informe acerca de las condiciones en la prisión. Pensaba que si guardaba silencio en la cárcel, los dictadores habrían ganado. Quería probar que no se puede silenciar a la fuerza a alguien que no está de acuerdo con uno. Continué la lucha, incluso desde los muros. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Me llamo Boubacar Sultan.
Cuando estalló la guerra en Mozambique, decidí hacer algo acerca de los niños soldados. Un niño de 7 años me cambió la vida. Se había retirado por completo del mundo. Un día estaba tranquilo y al día siguiente no paraba de llorar. Finalmente comenzó a hablar y me dijo que estaba viviendo con su familia, cuando un grupo de soldados rebeldes lo despertaron por la noche, lo golpearon y lo obligaron a prender fuego a la choza donde vivían sus padres. Cuando ellos trataron de escapar de la choza, les dispararon enfrente de él y los cortaron en pedazos. Nunca olvidaré lo que me contó, porque me permitió explorar un poco sus sentimientos, entrar en su vida. La mayoría de esos niños estaban en el frente de batalla, así que ahí íbamos todos los días, a las zonas de guerra. En esa época no había caminos seguros en el país, y la única forma de llegar a esos lugares era en avioneta. En varias ocasiones casi nos derriban, pero no dejé de tratar de rescatar a esos niños. Muchas veces me preguntaba por qué había elegido este trabajo tan peligroso que hacía sufrir a mi propia familia. La explicación en parte radica en la religión. Soy musulmán practicante, y en parte en la educación. Sin embargo, hay muchas personas como yo que nunca se plantearon la posibilidad de hacer lo que yo hago, de modo que debe ser algo más profundo, algo interno, tal vez sea un don que uno tiene. Entras en el corredor de la muerte. Quiero liberarme de estos recuerdos. Me llamo Diana Ortiz. Quiero volver a ser confiada, sentirme segura, intrépida y despreocupada, como era en 1987, cuando me vine de los Estados Unidos a la Sierra del Oeste de Guatemala, como una ciudadana estadounidense ansiosa de enseñar a los niños indígenas a leer y escribir, en español y en su lengua materna, y a comprender la Biblia en su propia cultura. Pero el 2 de noviembre de 1989, la Diana que acabo de describir dejó de existir. Ahora, en este momento, apenas recuerdo la vida que llevaba antes de que me secuestraran a los 31 años. En cambio, recuerdo la tortura. Pensará que es extraño, pero incluso en este momento todavía puedo sentir la presencia de mis torturadores, su olor, sus silbidos en mis oídos. Me acuerdo. Ese policía me violó otra vez. Después me fueron bajando a un pozo, lleno de niños, hombres, mujeres, algunos decapitados, todos recubiertos de sangre reseca. Algunos todavía estaban vivos, los oía gemir, alguien lloraba, no sabía si era yo o si era otra persona. Los hombres que me torturaron nunca fueron llevados ante la justicia. A la gente estadounidense que estaba a cargo de mi tortura nunca lo llevaron ante la justicia. Ahora sé lo que pocos ciudadanos de Estados Unidos saben. Sé lo que es ser un civil inocente y que te acusen, te interroguen y te torturen. Sé lo que es que mi propio gobierno haga oídos sordos a mis reclamos para que se haga justicia y me difame porque mi caso les crea problemas políticos. Sé lo que es esperar la tortura en la oscuridad y lo que es esperar la verdad en esa oscuridad. Todavía sigo esperando. Así que ella lo sabe. No puede decir que se está metiendo en esto sin saber lo que hace, que no se lo advertimos. No puede decir que no lo sabe. Una noche, cuando había escapado de Uganda, 5 enmascarados me capturaron, me secuestraron y me trajeron a Kenia. Desperté en un mar de agua, estaba desnudo y había permanecido allí, sentado en ese sótano de una comisaría toda la noche. Permanecí en esa agua durante un mes. Podían congelar esa agua, mantenerla tan fría que uno tiritaba sin parar, o calentarla tanto que uno sentía que se sofocaba. Me interrogaban durante el día, me amenazaban con tirarme del techo. Mentira. Nunca amenazamos con tirarle del techo. Kyogi Wawonwere miente. Sí, mentía sobre la falta de libertad en Kenia. Mintió sobre el trato que recibían los trabajadores en los bosques en Kenia. Kyogi Wawonwere mintió cuando escribió sobre la corrupción en las compañías estatales de Kenia. Miente todo el tiempo. Deberíamos haberlo tirado del techo. Estar en la cárcel es duro, pero se necesita menos valentía para sobrevivir que para salir de la cárcel y seguir lo que estabas haciendo, a sabiendas de que podrás volver de nuevo a la cárcel. Y sin embargo seguí, claro que seguí. Todos seguimos. Las pequeñas victorias vienen poco a poco, poco a poco. Pueden ser escasas y muy de vez en cuando, pero algo significa. Sentimos que hay algo ahí, una especie de mínimo resplandor que persiste, una luz al final del túnel, y esa luz la hemos visto muchas veces. Una abogada de Pakistán, esta Ina Gilani. Y como si no bastara con tener esa Ina Gilani, ahí estaba su hermana, también de Pakistán, también abogada, su hermana, Asma Jahangir. A mis niños les preocupan las amenazas de muerte en mi contra. He tenido que sentarlos y explicarles el asunto. Y hasta hacer chistes.
Bueno, lo que voy a hacer, niños, es conseguirme un buen seguro de vida, de manera que cuando me maten, ustedes van a ser ricos. Pero sé que nuestras familias pagan un precio por nuestro activismo, tal como el precio que pagamos nosotros, tal como nosotros. Sonó el teléfono y una voz, la voz de ese hombre, me dijo: yo sé quién eres, sé cómo te llamas, sé dónde estás, sé dónde vives, y voy a ir con unos tipos y te voy a matar. Sé cómo te llamas, Marina Pisklakova. Sé dónde vives, Marina, mi Marina. Y voy a matarte, Marina Pisklakova. Empecé el primer servicio de consultas telefónicas de urgencia sobre la violencia doméstica de Rusia en 1993, casi por accidente. La madre de un compañero de clase de mi hijo vino a pedirme consejo. Al marido se le había caído un botón del traje y como ella no lo cosió enseguida, él le pegó en la cara con un zapato. Ella no pudo salir durante 2 semanas. Una tarde me llamó, realmente afligida y dolorida, con moretones negros y azules en la cara. Le pregunté: ¿por qué no lo dejas? Me dijo: ¿y a dónde voy, Marina? Dependo de él por completo. Así que comencé a pensar que debía ayudarla, recomendarle a alguien. Y me di cuenta de que no había a dónde ir, nadie quien pudiera ayudarla. Así que comencé el servicio de consultas telefónicas de urgencia y después pusimos en marcha un programa para que los abogados aprendieran a manejar casos de malos tratos domésticos. Me llamo Rana Husseini, en nombre del honor a una muchacha de 16 años de aquí en Jordania. La familia la mató porque el hermano la había violado. Cuando fui a investigar el crimen, conocí a sus 2 tíos. ¿Por qué era culpa de ella que la hubieran violado? ¿Por qué la familia no castigó al hermano? Me contestaron que ella había seducido a su hermano. ¿Ella había seducido a su hermano? Le dijimos a esa periodista Rana Husseini. Les pregunté por qué, habiendo millones de hombres en la calle, iba la muchacha a seducir a su propio hermano. Ellos se limitaron a repetir que ella había empañado la imagen de la familia al cometer un acto inmoral y que la única forma de restituir el honor de la familia era matarla. La sangre lava la deshonra. Que mataran a la niña. No había otro modo. La pena por un asesinato que se lleva a cabo para salvar la honra de la familia es en promedio de solo 7 meses y medio de cárcel. Pero es importante entender que los que cometen estos asesinatos también son víctimas. Si no matas, eres responsable de la deshonra de la familia. Si matas, eres un héroe. Muchos de los que más han sufrido en Sudáfrica han estado dispuestos a perdonar. Personas que uno piensa que estarían consumidas por el rencor, por el ansia de venganza. Tuvimos una sesión en la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la sala estaba atestada de parientes que habían perdido a sus seres queridos en una masacre durante la manifestación contra el apartheid. Se presentaron 4 oficiales, 1 blanco y 3 negros. El blanco dijo: nosotros ordenamos a los soldados que abrieran fuego. En la sala la tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Después se dirigió a los presentes y dijo: por favor, perdónennos, y por favor, reciban a mis colegas de vuelta en la comunidad. Y ese público encolerizado estalló un aplauso ensordecedor. Fue un momento increíble. Yo dije: guardemos silencio, estamos en presencia de algo sagrado. Me llamo Desmond Tutu. Hice lo que tenía que hacer, lo hice para que la vida no tuviese sabor a ceniza. Hubiera estado viviendo una mentira. Creo que podría haber participado en la lucha desde un cargo menos prominente, pero Dios me agarró por el cogote como a Jeremías. Yo tengo un Dios que no dice: ah, te pesqué. No, Dios dice: levántate. Dios nos sacude el polvo y nos dice: inténtalo otra vez. Dios dice: inténtalo otra vez. Porque algo resplandece, una especie de mínimo resplandor. Una luz persiste, una luz al final del túnel. Me llamo Muhammad Yunus. Comencé el programa Grameen para que los pobres pudieran conseguir crédito. Los expertos en desarrollo decían que para que hubiera desarrollo de verdad se necesitaban préstamos de varios miles de millones de dólares, inversiones en enormes proyectos de infraestructura. Pero yo trabajo con la gente real en el mundo real. La noche antes de que una mujer vaya al banco a buscar su préstamo de $35, ella no puede dormir, preguntándose si de veras va a ser capaz de devolver esa suma tan inmensa, $35. Y lucha para pagar la primera cuota y la segunda, y así durante 50 semanas. Y cada vez se siente más segura. Cuando paga la última cuota, puede decir que lo logró. Quiere festejar. Antes, ella sentía que no era nadie y que de hecho no existía. Pero ahora
casi puede ponerse de pie y lanzar un grito de desafío al mundo. Puedo hacerlo, puedo lograrlo por mi cuenta. El coraje comienza cuando una voz se atreve. Me llamo Julie Dombaxi. Soy vegana. Cuando tenía 7 años, mis padres me sacaron de casa. Me enviaron a un templo donde fui esclava de un sacerdote fetichista durante 17 años. Dijeron que mi abuelo había robado $2. Cuando comenzaron a morirse personas de la familia, un adivino dijo que para detener las muertes, mi familia debía llevar una niña al templo para aplacar a los dioses. Éramos 12, 4 mujeres y 8 niñas, viviendo en una casa de adobe de un solo cuarto, con techo de paja, sin puertas ni ventanas. Entraba la lluvia, entraban las culebras. El techo era bajo, apenas cabíamos paradas, y dormíamos todas juntas en el suelo, sobre un tapete. Un día típico, nos levantamos a las 5 de la mañana. Íbamos al arroyo que estaba a unos 5 kilómetros, a buscar agua para el caserío. Barríamos, preparamos la comida para el sacerdote, pero nosotras no comíamos. Íbamos a la granja, trabajamos hasta las 6 y volvíamos para dormir, sin comer o mendigando las sobras. Por la noche, el sacerdote se llevaba a una de nosotras a su cuarto. Yo tenía unos 12 años cuando me violaron por primera vez. Era necesario hacer algo que cambiara mi existencia. Finalmente, un día se me presentó una oportunidad. No sé de dónde salió mi confianza repentina, pero se me había ido todo el miedo. Pero con mi bebé recién nacido, cargado a la espalda, y mi primer bebé, Wonder, en mis brazos, me fugué por el monte. Ahora que he logrado escaparme, relato mi historia para que otras mujeres pierdan el temor. Lo que hago es peligroso, pero estoy dispuesta a morir por una buena causa. Esa era mi arma, esa sigue siendo mi arma. Me llamo Ellie Wiesel. Me gustan los débiles y los pequeños. Por eso es que en todos los libros que escribo siempre hay un niño, siempre hay un anciano. Porque están tan abandonados por el gobierno y la sociedad, así que yo les doy abrigo. Pienso en los niños de hoy, que necesitan nuestra voz. Les debo algo a los que quedaron atrás, y espero que mi pasado no se convierta en el futuro de los hijos que vendrán, de los hijos de ustedes, que vendrán. Me llamo Gabor Gombos. Soy de Hungría. Un día, como parte de mi trabajo, fui a una institución. Había un hombre relativamente joven, con retraso mental grave, en una jaula. Pregunté a los empleados cuánto tiempo pasaba allí, y me dijeron que todo el día, excepto por media hora en el que un empleado trabajaba con él. Les pregunté, ¿por qué mantienen ustedes a un hombre en una jaula? Necesitaban una voz, y yo me convertí en su voz. Teníamos cierta protección. Si hubiera corrido un riesgo mayor, no puedo decir que habría hecho lo que hice. No presumo tener una valentía innata. Por el contrario, soy muy normal y trato de evitar el peligro en la medida de lo posible. Al final, cualquier valentía que haya demostrado fue fruto del aprendizaje con fui acostumbrándome a vivir con miedo. Después de un tiempo, dejé de notar el peligro, de la misma forma en que un cirujano se acostumbra a ver sangre. José Salaquet. Sí, por supuesto. Ese abogado de Chile que organizó la defensa de los presos después del golpe. Ese abogado que visitó los campos de concentración a los que nadie podía llegar. Ese abogado que encarcelamos 2 veces antes de echarlo del país. Salaquet. Como ese otro abogado de Argentina, Juan Méndez, el que quería encontrar a los desaparecidos. Nosotros lo hicimos desaparecer durante unos días para que supiera cómo era el asunto, para darle un gusto al asunto. 5 sesiones con él al día, para la que fuera tomando gusto al asunto. Abogados por acá, abogados por allá, como... ¿Cuál era su nombre? Patria Jiménez, esa legisladora lesbiana de México. O como esa otra mujer abogada de Bielorrusia, ya saben, esa Vera Stremskovskaya, la que piensa que el coraje es como una cuerda de metal que llevamos adentro. Como una cuerda de metal que llevamos adentro. Oh, sí. Pero tenía miedo. Mucho miedo. Sí, mucho miedo. Como ese otro tipo. Me metí en la lucha cuando tenía 12 años. Un grupo de personas llamaron a la puerta de nuestra casa en Irlanda del Norte y dijeron: Martin O'Brien, ¿quieres participar en una manifestación pacífica contra la violencia? Yo les dije que sí, que iría. Recuerdo lo asustado que estaba, pero no hay nada peor que la apatía. Quedarse sentado sin hacer nada frente a la injusticia. Será mejor dejarse morir antes de tiempo. Me negué. No pensaba casarme con ese hombre. Yo tenía 17 años
y él 45. Y el tipo ya tenía 3 esposas. Pero mi tía me dijo, ya sé que no lo quieres ahora, pero una vez que te hagas la caquilla, aprenderás a quererlo. Mañana será el día de la caquilla. Pero con la ayuda de mi hermana me escapé de todo. Logré llegar a Estados Unidos con un pasaporte falso. Le dije a la funcionaria de inmigraciones del aeropuerto de Newark que quería pedir asilo. Le conté todo. Bueno, no todo, porque me daba mucha vergüenza. No le mencioné la caquilla, porque probablemente no lo entendería. Me dijo que el juez decidiría si me daba asilo, así que tenía que ir a la cárcel. Me pusieron cadenas. En el centro de detención de Nueva Jersey conocí a Cecilia Jeffrey, otra presa. Me trató como a una hija. Cuando trataba de dormirme de noche, ella venía y me arropaba. Yo estaba tan enferma, pero no me daban remedios. Pensé, si voy a morirme de todas maneras, ¿por qué no vuelvo? Y Cecilia dijo, ¿estás loca, Fausilla? ¿Sabes lo que te espera si vuelves? ¿Lo sabes? Hasta en los momentos más oscuros hubo alguien, al menos una persona que se levantó para proteger a los indefensos. Que se diga en el futuro que en tiempos como estos hubo al menos una persona que se levantó para proteger a los demás. ¿Estás loca, Fausilla? Dijo. ¿Quieres volver a Togo? Al día siguiente, Cecilia estaba en la ducha y me llamó. Ella estaba allí, parada. Abrió sus piernas y me dijo, mira, ¿para esto quieres volver? Yo no sabía qué estaba viendo. ¿Sabes lo que es esto? Yo no sabía. No parecían genitales femeninos. Nada. Era algo liso, como la palma de la mano. Y lo único que veía era una cicatriz, como una puntada y un agujerito. Eso era todo. No tenía labios, nada. Caquilla. Le dije, ¿tú te aguantas todo eso? Y ella me dijo, toda mi vida. Lloro cada vez que lo veo. Lloro por dentro. Me siento débil. Me siento derrotada todo el tiempo. La miré y vi en ella la mujer más fuerte de la tierra. Por fuera no se nota que sufre. Es la persona más cariñosa que he conocido. Me convenció de que me quedara. Me convenció de que me quedara y ganara mi caso. Las victorias vienen poco a poco. Pero esa luz la hemos visto muchas veces. ¿La han visto? ¿Realmente han visto esa luz muchas veces? ¿Cuántas luces han visto en realidad? ¿Cuántas vidas realmente han salvado? Muy pocas, y poco a poco. Esto es lo que ellos saben. Saben lo que es entrar en el corredor de la muerte. Y esto es lo que ellos temen, lo que realmente temen. Que a nadie le importe, que la gente se olvide, que la gente mire la televisión y diga, ah, este no es mi problema. Y después a cenar. Y luego a dormir. La gente se va a dormir. Eso es lo que saben y temen. Saben que 3 billones de personas viven en la pobreza y que cada día mueren 40.000 niños de enfermedades que podrían evitarse. ¿Saben que las 3 personas más ricas del mundo tienen un patrimonio que excede el Producto Interno Bruto de los 48 países pobres combinados? Y eso no va a cambiar salvando una vida y después otra. Nunca va a cambiar nada. Eso es lo que ellos temen, que a nadie realmente le importa. Me llamo Óscar Arias Sánchez y a mí me importa. El gasto militar no es solamente un exceso del consumismo, representa una enorme perversión de las prioridades de nuestra civilización. Se gastan 780 billones de dólares al año en instrumentos de muerte, en armas y soldados entrenados para matar gente, que podrían invertirse en desarrollo humano. Si encauzáramos solo el 5% de esa cantidad en los próximos 10 años a programas contra la pobreza, toda la población del mundo dispondría de los servicios sociales básicos.
Los pobres del mundo están clamando por escuelas y médicos, no por armas generales. Sí, por supuesto. Los pobres del mundo están clamando, pero a ver, ¿a quién le importa? ¿A alguien le importa? En ese tiempo me instalé en la selva y observé la terrible vida que llevan los habitantes de las aldeas de Birmania. Por la mañana los hombres y las mujeres tomaban azadas y cestas y eran obligados a construir obras para los militares. No les pagaban. Hablé con una mujer cuyo hijo se había suicidado porque un grupo de soldados lo obligó a tener relaciones sexuales con ella. El hijo se mató por la vergüenza y la madre estaba desconsolada. Fue entonces que tomé la decisión de ponerme al servicio de esa gente. Al principio no tenía lapicera ni papel para trabajar. Los de la Resistencia me dijeron que incidentes de ese tipo ocurrían a cada rato, que a nadie le importaba, que mejor tomara las armas y luchara. Pero yo llegué a la decisión de continuar trabajando en los testimonios, absorbiendo los relatos como mejor podía. Éramos muy pobres. No podíamos cocinar por temor de que los soldados vieran el fuego. Hacía frío en las colinas y lo único que teníamos para cubrirnos era una lámina de plástico. Aunque colgábamos las hamacas para evitar las sanguijuelas del suelo, por la mañana nos dábamos cuenta de que habían caído sanguijuelas de los árboles y nos habían chupado la sangre. Hubo un momento en que quería matarme, cuando nos quedamos sin agua y tuvimos que comer arroz crudo. Pero seguíamos recopilando relatos. Finalmente, conocimos a una francesa que nos dio dinero para comprar papel y pagar el franqueo. Yo estaba muy contento porque finalmente podía hacer algo, pero un día fui a otra organización de derechos humanos que estaba trabajando en otra causa, y allí, en la basura, divisé la documentación en la que tan arduamente habíamos trabajado. Había sido tan difícil enviar por correo esa hoja de papel y documentar el sufrimiento de esa gente, pero alguien la había estrujado y tirado a la basura. Casawa, de Birmania. Sí, estaba desolado, pero le habíamos dicho que era inútil. Se lo habíamos dicho, que estaba desperdiciando su vida. Le habíamos dicho que nadie escuchaba y que a nadie le importaba. Muchas mujeres en Kenia no tenían leña. Necesitaban frutas para curar la malnutrición de sus hijos y agua potable, pero el agua estaba contaminada con las plaguicidas y herbicidas que se usan para los cultivos comerciales. Nosotros le aconsejamos que plantaran árboles. Recogíamos semillas de los árboles y las plantábamos de la misma forma que las mujeres sembraban las demás semillas. Se hace así. Hay que tomar un macetero, ponerle tierra y ponerle las semillas, y colocarle en un lugar elevado para que los pollos y las cabras no se coman las plantitas. Plantamos más de 20 millones de árboles solo en Kenia. El movimiento Cinturón Verde ha iniciado programas en 20 países. Esto no nos ha hecho muy populares con los gobernantes. Nos atacaron, me atacaron a mí personalmente. Pero por suerte, tengo la piel dura, como la de un elefante. Me llamo Wangari Maathai. Me llamo Kailas Satyarthi. Cuando tenía 5 o 6 años, el primer día que fui a la escuela, encontré a un zapatero y a su hijo sentados en el umbral de la escuela. Estaban lustrándole los zapatos a los niños. Adentro había una gran algarabía. Yo tenía libros nuevos, bolso nuevo, ropa nueva, uniforme nuevo, todo nuevo. Y vi a ese niño y me detuve por un momento, porque por lo que yo sabía, o en mi consciente, era mi primer encuentro de ese tipo. De modo que me vino una cosa a la mente. ¿Por qué un niño de mi edad está sentado allí lustrando zapatos a niños como yo, mientras que yo voy a la escuela? Quería hacerle esa pregunta al niño, pero no me atreví, de modo que entré y el maestro me dio la bienvenida. Pero no hice esa pregunta, a pesar de que el corazón me decía que debía hacerla. Un par de horas más tarde me armé de valor y le dije al maestro que quería saber por qué ese niño de mi edad estaba sentado en el umbral lustrando zapatos. Él me miró con extrañeza y me dijo: ¿qué pregunta es esa? Tú vienes aquí a estudiar, no para todas esas cosas innecesarias y esas preguntas. No es asunto tuyo. Me quedé un poco inquieto. Pensé que al volver a casa debía hacerle esas preguntas a mi madre. Lo hice y ella me dijo: bueno, muchos niños trabajan. Es su destino, son pobres, tienen que trabajar. Así que se me dijo que no me preocupara. Pero un día fui a ver al padre, el zapatero, y le dije: veo a este niño todos los días y tengo una pregunta. ¿Por qué no manda a su hijo a la escuela? ¿Por qué él no va a la escuela como yo? El padre me miró y durante 2 minutos se quedó en silencio. Después contestó lentamente y dijo algo muy fuerte. Dijo: soy un intocable y nacimos para trabajar. Yo no entendía por qué algunas personas nacen para trabajar y otras, como nosotros, nacen para ir a la escuela. ¿Cómo es eso? Mi mente se rebelaba porque no había quien me respondiera, a quién preguntar. Mi maestro no tenía respuesta. Nadie tenía una buena respuesta. Eso lo cargué durante años, pero ahora estoy haciendo algo en relación a eso. En la India, 5 millones de niños nacen en la esclavitud.
Niños pequeños de 6, 7 años obligados a trabajar 14 horas al día. Si lloran y llaman a sus padres, les golpean salvajemente y a veces los cuelgan de los árboles por los pies y los marcan o los queman con cigarrillos. Y el número de niños está aumentando paralelamente al crecimiento de las exportaciones. Las exportaciones de alfombras aumentan y la cantidad de niños que viven en esclavitud también aumenta. Así que hacemos campañas dirigidas a los consumidores, además de la acción directa. Redadas secretas para liberar a los niños y devolvérselos a sus padres. Pero cuando los liberamos, el trabajo recién comienza. Nos resultó sumamente difícil hacernos oír. Nosotros, los palestinos, somos un pueblo casi olvidado, relegado a una existencia de segunda. Nadie necesita paz, una paz justa, más que los oprimidos. Yo vengo de Gaza. Comencé mi lucha por la paz cuando era muy joven. Ves el infierno de nuestra vida cotidiana y te preguntas, ¿por qué están sucediendo tantas injusticias? ¿Por qué demolieron la casa de mi vecino? ¿Por qué tomaron preso a mi hermano? Y hablo de la tortura. No me queda otra que hablar de la tortura. Necesitamos una sola norma, una misma manera de medir los derechos de todos los pueblos, israelíes y palestinos, porque toda vida humana es sagrada, más allá de la nacionalidad, etnia o religión. Todos los desaparecidos eran campesinos, campesinos de los Andes que hablan principalmente egipcio en español. Se los considera como ciudadanos de segunda, así que no les prestaron mucha atención. No hay nada peor para un preso que sentir que lo olvidaron. El torturador suele usar ese argumento para doblegar al preso, para decirle, ¿sabes algo? Lo tuyo a nadie le importa. Se lo habíamos dicho. Le habíamos dicho que a nadie le importa un carajo. La primera vez que estuve en la cárcel en China, pasé el año inicial llorando casi todos los días. Extrañaba a mi familia, especialmente a mi madre, que se había suicidado porque me habían arrestado. Yo era católico, así que rezaba, pero al cabo de 2 años se acabaron las lágrimas. Te toca vivir la vida solo una vez. Me doblegaron. Después, en el exilio, la gente decía que Harry Wu era un héroe, pero un héroe verdadero estaría muerto. Si yo fuera verdaderamente un héroe, como esas personas que conocí en los campamentos, me habría suicidado. Ahora quiero que la palabra laogai figure en todos los diccionarios. Lao significa trabajo, gai, reforma. Te reforman. Antes del 74, la palabra gulag no existía, hoy sí. Así que ahora tenemos que exponer la palabra laogai. ¿Cuántas víctimas hay? ¿Qué condiciones tienen que soportar los presos? Quiero que la gente se entere, que tome conciencia de los productos fabricados en China por presos, juguetes, pelotas de fútbol, guantes quirúrgicos. Quiero que sepan que en la actualidad los chinos pueden elegir entre distintas marcas de champú, pero todavía no pueden expresar lo que de verdad sienten adentro. Era necesario eludir a la policía secreta. No había otra manera de sobrevivir. Los demás integrantes del movimiento de Solidarność no sabían de dónde vivíamos o quiénes eran nuestros amigos. Cada mes teníamos que cambiar de residencia y de aspecto. Tuvimos que poner nuestra vida en manos de extraños, confiar en extraños. La recompensa era enorme, $20.000 y una visa de salida permanente de Polonia, pero hubo una sola traición. Confiamos en extraños y hubo una sola traición. No tenemos derecho a perder la esperanza. Me llamo Bobby Mueller. Una de las cosas que realmente me irritaron cuando nos dieron el premio Nobel de la Paz por nuestro trabajo contra las minas terrestres fue la forma en la que lo idealizaron los medios de comunicación, para que la gente se sintiera contenta, inspirada. Eran huevadas. La gente cree que porque hay un dado internacional ya está, se acabó el problema. No, miren, pasamos la vida en gran medida aislados de la profundidad de la concentración, el dolor y la angustia. Por eso me parece tan importante tratar de que las leyes se cumplan y apliquen. La convicción de que no se pueden permitir los genocidios, las Camboyas, las Ruandas del mundo. Porque si lo permitimos, eso se convertirá en caldo de cultivo para cosas peores y se van a sembrar las semillas de nuestra propia destrucción. Un día, ese grado de locura va a terminar invadiendo nuestra propia calle y metiéndose en nuestro propio vecindario. Yo quise buscar las flores de los jardines y dárselas a los niños. Para los niños detenidos en las prisiones turcas, los que llevan años presos sin que se les acuse de nada. Flores para ellos. Quise que esos niños se sintieran más cerca de la naturaleza. Quise que esos niños se sintieran menos solos. Me llamo Van Jones. Nuestra organización saca a la luz violaciones de los derechos humanos, especialmente casos de brutalidad policial aquí en Estados Unidos. Niños que llegan a su hogar con un brazo quebrado, una mandíbula fracturada o sin dientes. O el caso de un joven que lleva 4 o 5 días en la cárcel sin cargo alguno. Caras quemadas con un spray de pimienta, una bomba que se te pega al cuerpo y te quema y te sigue quemando hasta que se lava. Y tal crueldad no nos hace más seguros.
y hace más fácil la labor de la policía. Y eso es lo que Boris Boch está tratando de evitar. Soy abogado. Cuando estoy en el tribunal, aquí, en Turquía, cara a cara con aquellos que estoy acusando de torturas, cuando me miran a los ojos y no aparto la mirada, cuando me miran a los ojos y yo no aparto la mirada, cuando me miran a los ojos y yo no aparto la mirada, siento que soy más valiente que ellos. Por supuesto. Me siguen todas las mañanas desde el momento en el que pongo el pie fuera de casa. No podía hacer nada excepto buscarle moral a la situación. La mayoría de veces, cuando asesinan a alguien, le pegan un tiro por la espalda. En nuestra organización de derechos humanos bromeábamos y decíamos que deberíamos de llevar un espejo en los hombros para ver quién se nos estaba acercando furtivamente. ¿Quién se nos está acercando furtivamente por la espalda para matarnos? Cada vez que tenía miedo, invitaba a todos nuestros amigos y otros activistas y nos reíamos mucho. El sentido del humor y la calidad de la gente que me rodeaba fueron lo que me hizo sobrevivir, por lo menos a mí. Si hubiera estado sola, aislada, me habría vuelto loca. Cuando alguien viene a vernos y nos dice, sé que habría muerto si ustedes no hubiesen estado aquí, eso nos da más fuerzas. Si salvamos a una sola persona es una victoria. Me llamo Kate Galabro y jamás voy a dejar Camboya. Me llamo, no puedo revelar mi nombre. Soy de Sudán. Mis padres nos enseñaron desde niños a querer a nuestra gente, por más simples, por más pobres que fueran. Nuestra casa estaba siempre llena de gente. Siempre había algún enfermo que venía para que lo trataran. Siempre había una mujer dando a luz. Aprendí a considerar a todos los sudaneses como mi propia familia. A aquellos que el gobierno sospechaba de estar trabajando en la defensa de los derechos humanos, los detienen. A menudo los torturan en casas fantasmas. O si tienen suerte, los encarcelan. Si revelara mi nombre, no podría hacer mi trabajo. Si revelara su nombre, no podría hacer su trabajo. Me llamo Rigoberta Manchutum. Tenemos que reinventar la esperanza una y otra vez. Estas cosas no se olvidan, no se olvidan. Somos nosotros los que tenemos la última palabra. En los Estados Unidos tenemos más riquezas de las que sabemos usar o aprovechar, pero dejamos que millones de nuestros niños se mueran de hambre, sin abrigo y otras necesidades básicas. Aquí la pobreza mata niños, más lentamente pero con tanta certeza como las armas. En una nación bendita con una economía de 9 billones de dólares. Sé claramente que si no salvamos a nuestros niños, tampoco vamos a salvarnos a nosotros mismos. Llega un momento en la vida en que uno es imprescindible abrir el envoltorio de su alma y recibir órdenes de dentro. Jamás nadie dijo que iba a ser fácil. No es necesario ver la escalera completa para subir el primer escalón. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Si no puedes arrastrarte, sigue moviéndote. Sigue moviéndote, Maria Juan, Endelman. Sigue moviéndote. Me llamo Ellen Pekin. Cuando salí de la cámara de ejecución donde mataron a Patrick la primera vez que presencié la ejecución de un hombre, se me hizo todo claro, muy claro. Algo así lo paraliza a uno, o lo galvaniza. Galvanizarnos, el principio de la resurrección, superar la muerte y resistir el mal. Patrick estaba muerto, pero yo no tenía ninguna opción. Yo llevaría a la gente a vivir esa experiencia. La llevaría por medio de mis relatos. No sabemos qué más hacer. Y entonces evitamos el peor comportamiento de los criminales con la pena de muerte, que es un acto de suprema desesperación. Y aún así, creo que la gente responde si les ayudamos a llegar a lo mejor y lo más profundo de su corazón. La gente responderá. Soy Wisa, el obispo Wisa, de Egipto. Estos son mis hijos. ¿Acaso no me llaman padre? Si fuera la casa tuya y alguien entrara y se pusiera a golpear a tu hijo, ¿no tratarían de detener esa mano? ¿No pararíais ese asalto? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Me llamo Samuel Kofi Woods, soy de Liberia. Entras en el corredor de la muerte y sabes que este momento podría ser el último. Yo pasé por esta experiencia. Cuando una nación está tan consumida por el mal, es difícil ver alternativas, salvo que la gente de convicciones se levante y se rebele. Aunque sepas que este momento podría ser el último, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si le doy la espalda al dolor ajeno y parto y me voy, ¿quién hará este trabajo? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Se necesitó coraje? Yo diría, más bien,
que lo que se necesitó era tozudez, como una cuerda de metal adentro. El coraje comienza cuando una voz se atreve y se levanta. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Sí, claro. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Sí, los nombres José Ramos Horta desde Timor Oriental con su inútil premio Nobel de la Paz y el Dalai Lama y Friedrich Neruda, aquel periodista de la Costa de Marfil, y María Teresa Tula. María Teresa Tula de El Salvador, que fue detenida tantas veces y amenazada tantas veces y simplemente prosiguió como si nada con sus actividades. Siguió buscando y buscando a los desaparecidos. Siguió y siguió como si nada, como si nada. Y esa entrometida de Natasa Kandiv de Serbia y ese Jaime Prieto de Colombia, que era infatigable y molestaba y no cejaba, y Václav Havel y tantos nombres, todos esos nombres, que no olvidaremos, que yo, seguro, no voy a olvidar. Nombres que no olvidaremos, que otros van a olvidar. Que otros van a olvidar. Ya se están esfumando de la memoria esos nombres, a pesar del final triunfante y desafiante. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Bajo los reflectores, con el aplauso que está por comenzar a acariciarlos, las luces comienzan a atenuarse, a apagarse una por una. Y cuando el público se vuelve a casa, los espectadores encienden el televisor, se sientan en el sofá y un rostro lejano, tal vez uno de estos mismos, se dibuja con un chispazo de dolor y después se esfuma. Y es hora de cenar, de nuevo es hora de dormir. Y mañana todo seguirá como de costumbre. Ellos y nosotros, otra vez. Ellos y nosotros, otra vez. Ellos y yo. Ellos y yo, otra vez. Sabiendo que allá, lejos, más allá de nosotros, más allá incluso de estas luces tenues, están los otros, los que nunca fueron iluminados por un reflector, cuyos nombres ni siquiera yo sé, que ni siquiera a mí me importan. Los otros, desechables más allá de las luces. Sus voces nunca grabadas o transcritas, su cuerpo más allá de la invisibilidad. Ellos y nosotros, ellos y yo, otra vez, compartiendo, en los rincones más recónditos de la noche, compartiendo esta migaja del saber. Te toca vivir la vida una sola vez. Heme aquí, esperando con esto que ellos y yo sabemos, porque yo también sé esperar. Yo también sé esperar. También sé yo lo que es esperar en la oscuridad. Mi turno siempre llega. Siempre llega mi turno. No quiero hacerme pasar por héroe. Al principio no tenía lápiz ni papel para trabajar. No se puede vivir la vida con miedo. Sería mejor dejarse morir. Morir antes de tiempo. Hice lo que tenía que hacer. Tuviese sabor a cenizas. Esto es lo que sabes. Algo resplandece, una luz persiste. Hice lo que tenía que hacer. Sabiendo esto, los pobres del mundo siguen clamando. Eso es lo que sé. Si no actúo, la vida hubiese tenido sabor a cenizas. Esto es lo que sé. Los pobres del mundo están clamando por escuelas y médicos, no generales y armas. Nunca estuve solo. Esto es lo que sé. Hicimos lo que teníamos que hacer. Eso es todo. ¿Se necesitó coraje? Tozudez. Más bien se necesitó tozudez. Como una cuerda de metal muy adentro. La sensación de fuerza interior, como una cuerda de metal. Para que la vida no tuviese sabor a cenizas. Sabiendo esto. Les debemos algo. Algo les debemos a quienes se quedaron atrás. Y Dios nos sacude el polvo y nos dice, inténtalo otra vez. Dios nos dice, inténtalo otra vez. Dios dice, te toca vivir la vida una sola vez, solo esta vez. Y entonces seguimos y seguimos. Sabiendo esto, si a la gente la llevamos, a lo mejor y en lo más profundo de su corazón sabrán responder. Esto es lo que sabemos, nunca estuvimos solos. Y así seguimos, y seguimos, esperando la verdad en aquella oscuridad. ¿Saben algo? Nunca estuvimos verdaderamente solos. No quiero hacerme pasar por héroe. Hice lo que tenía que hacer. Eso es todo. Es así de simple. Para que la vida no tuviese para siempre sabor a cenizas, esto es lo que sé. El trabajo recién comienza. Esto es lo que sabemos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Nuestro trabajo acaba de comenzar.
Sí, le pillo una.